Pues bien, ahora estamos con el ejemplo número 3, estamos en el tema ecuaciones exponenciales, ¿no? Nos piden resolver lo siguiente. Nos dicen 5 elevado a la 2x igual a 125. Bueno, en este tema bueno, esto se conoce como base y el exponente vendría a ser todo esto, ¿no? Todo lo que está a la derecha del signo de igualdad se conoce como segundo miembro. Y lo que está a la izquierda, pues todo esto como primer miembro. Pues resolvamos. Solución. Este es el problema. 5 elevado a la 2x igual a 125. Bueno, lo que debemos hacer es expresar ambos miembros en una sola base. Es decir, en el primer miembro tengo como base 5. Y necesito expresar todo lo que está en el segundo miembro a la misma base. Es decir, necesito obtener 5. ¿Cómo logro eso? De la siguiente manera. Acá tengo 5 a la 2x, ahí no puedo hacer nada. Acá voy a poner 5. ¿A qué potencia elevo 5 para que me dé 125? Al cubo, ¿no? 5 al cubo es 125, recordemos. Esto no es multiplicar 5 por 3, sino es multiplicar 3 veces el 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Me da este valor. Ya tengo expresado ambos miembros con la misma base. Aquí tengo 5 al cubo, ¿no? Bueno, en el primer miembro tengo la base que es 5, en el segundo miembro la base que es 5. Si ambas bases son iguales, entonces puedo igualar los exponentes, es decir, puedo escribir 2x igual a 3. Estoy igualando los exponentes. Este 2x es igual a este exponente 3. Acá puedo despejar x. ¿Qué es despejar x? Dejar sola a la variable x. El objetivo es encontrar cuánto vale x, ¿no? Acá tengo 3. Este 2 está multiplicando a x, está multiplicando en el primer miembro. Si está multiplicando, pasa al segundo miembro a dividir. No es necesario poner acá 2 nuevamente, porque ese 2 está pasando a dividir. Estaría mal si pongo ese 2 ahí. Ya no está el 2 ahí. Entonces, ¿cuál es el resultado? X es igual a 3 medios. Si lo pongo en decimales, esto me va a salir 1.5. Es decir, si divido 3 entre 2, me va a dar 1.5. El resultado de esa ecuación es x igual a 1.5. Podemos realizar la verificación, ¿no? Como en cualquier ecuación. ¿Qué es verificar? Pues es reemplazar ese valor que he obtenido en la ecuación original. Mi ecuación original es 5 a la 2x igual a 125. La verificación nos permite ver si se ha resuelto correctamente la ecuación. Ya, acá voy a tener 2. En vez de x yo voy a poner el valor que he obtenido. En este caso es 1.5 o 3 medios, ¿no? Dependiendo. Ya, tienen que igualarse. Todo lo que está en el primer miembro tiene que ser igual a lo que está en el segundo miembro. En este caso, en el segundo miembro tengo 125. Lo del primer miembro me tiene que salir igual a lo del segundo miembro. 2 por 1.5 me sale 3, ¿no? 5 elevado al cubo efectivamente es 125. 125 que está en el primer miembro es igual a 125 del segundo miembro. Pues sí, se cumple la igualdad. Entonces la ecuación está correctamente resuelta. Ahora pasemos a graficar la potencia. Es decir, a ver, permítame, le voy a bajar este gráfico por ahí. Tengo que graficar la potencia. ¿Cuál es la potencia acá? La potencia en la ecuación original es esto, ¿no? Todo esto. 5 a la 2x. Voy a graficar eso. La ecuación queda resuelta hasta acá, ¿no? X vale 1.5. Esta es su verificación.
Ahora voy a proceder a graficar esta potencia. Esta es una función exponencial. Entonces grafico eso. Gráfica de la función exponencial, ¿no? Graficando, permítanme, la función exponencial. La función exponencial había dicho que es, en este caso, 5 a la 2x. Bueno, la función se escribe de la siguiente manera, ¿no? Graficando la función exponencial, f de x, eso quiere decir función exponencial 5 a la 2x. Ahí está escrita correctamente la función exponencial. Estoy graficando esta, ¿no? Esta. De la ecuación inicial. Ya. Entonces voy a dibujar, voy a hacer uso del plano cartesiano y de una tabla. Voy a acá está mi tablita y mi plano cartesiano. Ahí está. Bueno, esta es la tablita que debo llenar con valores, ¿no? Acá voy a poner la función exponencial. Acá puedo bien poner f de x o y igual a 5 a la 2x. Cualquiera de las dos formas vale. Entonces voy a poner acá y. Voy a encontrar valores para y. Y es igual a la función exponencial 5 a la 2x. Y acá voy a poner valores para x. Ya, en este caso voy a poner, podemos poner diferentes tipos de valores en este lado, ¿no? Algunos puntos representativos, para que grafiquen la función exponencial, que nos dé la idea de cómo es la función. En mi caso voy a poner los siguientes valores. Acá voy a poner menos 1, voy a poner 0, acá voy a poner 1, 2, voy a empezar con valores más bajos, ¿no? Los valores dependen, ¿no? De qué valor ustedes quieren graficar en el plano cartesiano. Voy a empezar con menos 1, voy a poner acá menos 0.5, acá voy a poner 0, 0.5, acá voy a poner 1, 1.5, voy a poner 2. Ya, voy a probar con esos valores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como hemos hecho en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2. Reemplazamos este valor, en este caso para el primer valor, x menos 1 es x menos 1, voy a reemplazar acá. Entonces voy a tener 5 elevado a 2 por x. X es en este caso menos 1. ¿Esto cuánto me va a salir? Si pongo en mi calculadora, esto me va a salir 0.04. Y ese valor lo traslado acá, 0.04. Para el siguiente caso, para x igual a menos 0.5, hago lo mismo. En vez de menos 1 acá voy a poner 0.05, menos 0.05. Así llenamos la tabla. Entonces para menos 0.05 me va a salir 0.2. Para 0 me va a salir 1. Para 0.5 positivo me va a salir 5. Para 1 me va a salir 25. Para 1.5 me va a salir 125. Y para 2 me va a salir 625. Ya. Como vemos, la función va creciendo, ¿no? Desde un valor cercano a 0 hasta un valor alto, ¿no? Y va creciendo rápidamente. Mire, si tengo menos 1 me sale 0.04. Acá si tengo 0 me sale 1. Si tengo 1 me sale 25. De 25 se dispara a 625. Y así va a ir creciendo de forma rápida. Ya, entonces necesito graficar esos puntos en el plano cartesiano. Voy a graficarlos acá. Ya, acá tengo valores, ¿no? Acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc.
En la intersección está el valor de 0, por este otro lado los valores negativos, menos 1, menos 2 y así, ¿no? Eso en el eje X. En el eje Y de similar manera vamos a tener, por ejemplo, acá voy a empezar con 1, acá va a estar, digamos, 2, vamos a ver, ¿no? Según lo que graficamos. A ver, vayamos graficando. Para menos 1, para x menos 1, o sea, para este valor de x menos 1, necesito 0.04. Si esto va a ser 1, 0.04, entre 0 y 1 la mitad es 0.5. Más debajo, un poco más bajo, cercano a 0 va a estar el valor de 0.04. Entonces ese valor va a estar aproximadamente por acá. Por ahí, digamos, el primer punto. X menos 1 y Y 0.04. El siguiente punto es X menos 0.5, va a estar justo por acá, y Y 0.2, un poco más encima del otro valor, ¿no? Más o menos por acá. Ahí, digamos, el segundo punto. El tercer punto, para X igual a 0, este punto ya lo hemos graficado, para X igual a 0 lleva a valer 1. Estamos graficando, ¿no? Coordenadas X, coordenadas Y, estos valores en X y estos valores en Y. Ya, para X igual a 0, el punto va a estar en Y igual a 1, por acá. Ya tengo 3 puntos graficados. Ahora sí, este es mi valor 2, 3, 4 y 5. Para X igual a 0.5, Y es 5. ¿Dónde está 0.5? Va a estar por acá, en el medio entre 0 y 1, ¿no? Y Y5 es acá. Entonces, ustedes lo hacen con regla, ¿no? Esto. Aproximadamente el punto va a estar por acá. El otro punto, ¿ya? Se va formando mi gráfica, ¿no? Ahora, para X igual a 1, Y es 25. Se dispara desde 5 hasta 25. Eso lo voy a poner, digamos, aproximadamente por acá. Por acá, ¿no? Mi gráfica no me va a poder poner todos los valores. El 25 va a estar por acá, digamos. Entonces, para X igual a 1, acá tengo X igual a 1, y va a ser 25. Eso va a estar aproximadamente para X igual a 1 y es 25, ¿no? Va a estar aproximadamente por ahí. Esto es 25. Ya, el punto va a estar aproximadamente por acá. Para el siguiente valor, para X igual a 1.5, Y se dispara hasta 125. Digamos que voy a poner por acá el valor de 125. Esto va a seguir, ¿no? A ver, para 125, para X igual a 1.5, va a estar por acá, 1.5, Y es 25, digamos. Lo estoy haciendo realizando de forma aproximada, ¿no? Ustedes lo hacen con reglita esto. Ya, el punto va a estar aproximadamente por acá. Para 2 ya no nos va a alcanzar, ¿no? El valor se dispara a 625, se queda fuera del gráfico. Ya, entonces tengo la forma de mi gráfica. Pues la gráfica tendría esta forma aproximadamente. Debo unir todos los puntos, no con una regla, sino a mano alzada, ¿no? De tal forma que pase la gráfica por esos puntos. Entonces voy a tener una gráfica aproximadamente de este tipo. A ver. Ya. La idea es que la gráfica pase por esos 3 puntos, ¿no? Esto se va a extender hasta arriba. Va a pasar por este punto, va a seguir creciendo esa gráfica.
Ahí está de forma aproximada la gráfica. Este va a ser por aquí aproximadamente, ¿no? Va a ir por ahí más o menos, se va a ir extendiendo más, va a ir creciendo. Y esto también va a ir bajando seguramente hasta aquí, casi hasta tocar hasta cero. La gráfica debe pasar por esos puntos, ¿no? Aquí lo que nos interesa es ver el tipo de gráfica que es. Está bajando, está subiendo, ¿no? Desde un valor aproximadamente a cero, como es esto, está subiendo hasta un valor elevado, ¿no? Entonces en este caso se llama función exponencial creciente. Está creciendo. Va a haber otros casos donde la función va a decrecer. En ese caso va a ser función exponencial decreciente. Esta es la gráfica aproximada de la función exponencial creciente.